Pero vamos al tema de este horario que lo va a desarrollar un amigo, el doctor Guillermo Quijano. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, Miguelito, y agradecerte, como siempre, por tratar de difundir y por hacerlo de por sí a este tipo de circunstancias preventivas para evitar complicaciones cardiológicas o cerebrovasculares graves, ¿no? Vos recién hacías una suerte de repaso mental allí de las veces que hemos charlado con la continuidad del tema, y yo te pregunté si han aumentado los factores de riesgo que, por ejemplo, tenías en una charla de 5 años atrás. Sí, indudablemente. Para hacer un poquito de historia, nosotros en el año 2002, y Miguel, vos fuiste uno de los principales difusores de esta circunstancia, realizamos en la ciudad de San Nicolás todo el grupo de cardiólogos que se llama Socanova, Sociedad de Cardiología del Norte de Buenos Aires, al cual tengo el honor de pertenecer, más la Cruz Roja Argentina filial San Nicolás, más el Rotary Club San Nicolás, al cual también pertenezco, un relevamiento poblacional domiciliario sobre factores de riesgo cardiovascular. En aquel momento, en el 2002-2003, se le daba la oportunidad a los pacientes que en su domicilio se le detectaran los factores de riesgo a continuar su diagnóstico y tratamiento en el Hospital San Felipe. ¿Qué eran cuáles? Los factores de riesgo cardiovascular se dividían en aquel momento como mayores y menores. Según Framingham, que es una pequeña ciudad al norte de Boston, en Massachusetts, desde el año 55, posterior a la guerra de Corea, a toda la población, en aquel momento desde el nacimiento hasta que fallecían, se les hacía un relevamiento de los factores de riesgo cardiovascular en el hospital comunal. Se le tomaba en aquel momento la presión arterial, se le controlaba el dosaje de lípidos, colesterol y triglicéridos, y se le veía si tenían el hábito de fumar a los mayores de edad. En aquel momento se determinaron los factores de riesgo mayor, que eran la hipertensión arterial, el tabaquismo y la dislipidemia. Esos eran los 3 mayores, y había 10 menores que incluían el sedentarismo. Entonces ustedes basaban la encuesta sobre eso. Nosotros en aquel momento, sí, en el 2002 lo basamos sobre eso, y los menores en aquel momento eran parecidos a los de ahora, tal vez algunos menos. Por ejemplo, la hipertrigliceridemia sola sin colesterol alto, por ejemplo el sedentarismo, por ejemplo la diabetes, por ejemplo la distribución de la grasa corporal, por ejemplo el dosaje de ciertos marcadores bioquímicos que así lo demostraban, el tipo de personalidad de la persona, valga la redundancia, en el cual existía la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. El tipo A era el que reaccionaba a la hostilidad del medio en forma desproporcionada, el tipo B que, hablando mal y pronto y para que la gente entienda, se tragaba sus problemas. Y bueno, entonces en aquel momento hicimos esa encuesta y determinamos, entre otras cosas, que el 34.08% de la población en el partido de San Nicolás, no solamente en San Nicolás, tenía hipertensión arterial cuando eran mayores de 21 años. Y lo más grave de aquella situación, que el 60% de esa gente no tenía conocimiento, de los que se lo diagnosticaron hipertensos, no tenían conocimiento de su problema. En aquel momento de charlas contigo, Miguel, nos preocupó mucho, nos alarmó esa cifra, y fue de por sí, junto con un censo que se había hecho en Villa María, promovido por la Federación Argentina de Cardiología, el único relevamiento poblacional domiciliario. ¿La muestra era grande? La muestra fue en aquel momento más del 3% del partido de San Nicolás. Hubo 40 voluntarios entre médicos, enfermeros, que salieron domicilio por domicilio. Y bueno, fue una experiencia muy buena. La única vez que se hizo fue en marzo del 2002 hasta noviembre del mismo año. Recordar una crisis social en aquel momento, y a pesar de todo, la población fue realmente muy lindo, muy buen evento. Colaboró permanentemente. Sí, y eso fue la última vez que se hizo determinar una forma poblacional in situ dentro del domicilio del paciente, ¿no? Que debe, me imagino, ¿no? Supongo debe ser fundamental para poder trazar políticas públicas de salud. Fundamental, en el sentido de que si no tenemos un diagnóstico, tampoco vamos a tener un tratamiento. Pero a la par de esto, tú dices, Miguel, que es importante. No solamente es importante, sino es preocupante, porque no solamente en Argentina, en un país emergente, sino en otros países del mundo, cuando hay, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cardiología está muy preocupada, igual que la Sociedad Europea de Cardiología,
en que las estadísticas en los países desarrollados están más frecuentes que la que tenemos nosotros, pero lo grave es que no se puede controlar la presión arterial todavía. O sea, a pesar del desarrollo de la industria farmacéutica gigantesco y a pesar que en cardiología es una de las especialidades donde más se ha avanzado en las últimas 2 décadas en cuanto a la disminución de la morbimortalidad de las personas, están muy preocupados los efectores sanitarios por el hecho de que la hipertensión arterial, usando 2 o 3 drogas y cada vez mejor y con drogas de acción prolongada que duran 24 horas, por ejemplo, para decirlo, sartán, amlodipina, hidroclorotiazida, no se pueden controlar la presión arterial. De por sí, sigue siendo, en la suma de todas las edades, la primer causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o complicaciones renales. Hay en esto, pregunta, seguramente ustedes deben tener una respuesta, algunos pecadillos en lo que hace a no privarse de ciertas cosas, ciertas comidas dañinas y demás, de los que siguen padeciendo a pesar del tratamiento? Sin duda. Por eso, volviendo a la clasificación de Framingham, que Framingham sigue actualizando información, agregó a la diabetes y al síndrome metabólico como 4º factor de riesgo mayor. Y eso es la diferencia, siguiendo un poquito la cronología de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque el hábito sedentario de la población agrega a eso lo que se llama síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Los endocrinólogos, los clínicos lo pueden explicar igual o mejor que lo que te lo voy a explicar yo, pero es cuando hay un poquito de hipertensión, un poquito de diabetes, un poquito de colesterol y un poquito de alteración de la hormona tiroidea y un poquito de exceso de peso. Gran parte de la población mundial ha desarrollado sobrepeso, el índice de masa corporal más de 25, que es una unidad que los médicos utilizamos, y eso promueve el desarrollo de aterosclerosis, promueve el desarrollo de infarto o mortalidad en edad temprana. Te repito, si bien la industria farmacéutica ha mejorado muchísimo, pero la prevención del síndrome metabólico tal vez no haya ido de la mano con eso en cuanto a los hábitos. Y acá un dato muy importante, Miguel. Nosotros cuando hacemos dosaje de factores de riesgo en chicos, vamos a nombrar uno solo, el colesterol. En chicos que hacen deporte, y tengo un hijo que lo hace en alto rendimiento, vas a notar que charlando con los pediatras tenemos más que 160, alrededor de 180, 190 de dosaje de colesterol total en sangre, con un pibe que es flaquito, que juega 2 o 3 horas por día a un deporte determinado. Sin embargo, vos le pedís el análisis y está un poquito alto. Entonces vos decís, ¿a qué se debe eso? Bueno, no quiero dar marcas comerciales, pero es la lucha constante del sedentarismo, que pongámoslo, que lo evitaran, pero después terminan de hacer un deporte y se comen un paquete de galletitas con alto contenido de grasa, claro, y sin nombrarlas ahora. La famosa hamburguesa. Exactamente. Entonces yo creo que chatarra. Exactamente. Así que debe ser muy fuerte el trabajo con los nutricionistas. De por sí lo intentamos todos los días en el consultorio para evitar, para mejorar los hábitos saludables en cuanto a la alimentación. Porque ahí está el problema. La alimentación rápida y otros factores que intervienen en esto. Ustedes acuérdense que cuando nosotros éramos chicos existían las 4 comidas. Existía el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Sí. Ahora, un chico come todo el día. Lo vas a ver por la calle caminando, comiendo esas galletitas innombrables. Lo vas a ver comiendo en el cine, papas fritas en cualquier lugar. Y bueno, recordemos que del punto de vista fisiopatológico, para que la población entienda, el desarrollo del cor lipídico y el desarrollo de grasa dentro de las arterias se produce dentro de la vida intrauterina. Si nosotros tomáramos piezas, necropsias de bebés que no nacieron, de nonatos, se puede ver lo que se llama cor lipídico o placa amarilla grasa en el interior de las paredes de las arterias. Ya está formándose. Imagínate, Miguel, si a nosotros le agregamos la mala alimentación durante el desarrollo de la vida, vamos a tener un paciente que en edad, cuando su cronología ya no lo apoya tanto, después de los 40, 50 años, con el desarrollo de eventos coronarios o cerebrales, ¿no? Claro, lo preocupante acá es lo que decías al comienzo, que en el primer resultado que les saltó a la vista a ustedes
cuando visitaron los distintos lugares, era que la gente padecía el problema y no lo sabía. Porque eso es el porqué de la enfermedad silenciosa, por que supuesto, le llaman a la hipertensión. Sí, sí, bueno, pero a la hipertensión, sí, totalmente de acuerdo, Miguel, y a la hipertensión tenés que agregarle como enfermedad silenciosa el colesterol, le tenés que agregarle como enfermedad silenciosa la prediabetes, porque después desarrollan diabetes y los síntomas clínicos, pero hasta ese momento, si no hay un dosaje de laboratorio, no lo podés saber. Le tenés que agregar hasta ese momento el sobrepeso, que no llega a una obesidad clara en ese momento, pero que se va produciendo. Entonces, cuando te diste cuenta, encontrás un paciente con todas esas características que ya ha tenido un evento primario, y entonces entras en rehabilitación secundaria, o que no lo ha tenido, pero que ha tenido muchos avisos para ello. Claro, que o directamente, en el peor de los casos, que vaya directamente a la muerte súbita. Leí no hace mucho tiempo una estadística de los Estados Unidos que era alarmante el problema de colesterol en los niños. Sí, justamente lo que hablábamos recién. Es alarmante porque, como bien decías vos, lo que ha cambiado fue la forma de alimentarse. Yo creo que hay factores económicos, como pasa siempre, pero más que todo me parece que hay una inexistencia de límite que nosotros los papás y los abuelos tenemos que poner. Por ahí, para... Porque eso se da en toda condición social. En todas las ¿no? condiciones sociales, no tengas ninguna duda. La alimentación saludable, nos explican muy bien los nutricionistas, puede acceder a todas las clases sociales. No es privativo de las clases sociales más altas, entonces decir, no, al contrario, tal vez las clases sociales más altas son las que peor comen, por el hecho de la comida rápida, tienen acceso, y realmente ahí se pierden las 4 comidas. Es complejo el tema. Sí, es muy complejo, no se ha tenido todavía conciencia, porque vuelvo a repetirte, Miguel, en el tema de la educación horizontal, que está muy bien en muchos factores, por ahí desaparecen los límites en cuanto a lo que deben comer nuestros niños, y nosotros los papás, cuando no le ponemos esos límites, estamos creando problemas para el futuro. Claro. Entonces, tenemos que ser un poco más firmes, y para eso tenemos que estar informados los padres de qué forma tienen que comer nuestros chicos. ¿Hay edades fundamentales como barreras que habría que superar para irse fuera del peso necesario? Lo que nos enseñan los pediatras es que la lactancia materna es buenísima, es ideal, que debería ser obligatoria, y ahí tal vez sí, las clases sociales más elevadas son las que menos el pecho dan, y está mal. Siempre he escuchado muchos micros aquí contigo, Miguel, donde se hace referencia a la importancia de la lactancia, y es tan real eso, porque no solamente le da hidratos, sino que toda la alimentación relacionada con proteínas y todo lo que le pasa a la mamá de los chicos. Después de la lactancia materna, y se ha demostrado que la lactancia prolongada siempre fue muy útil, llega un momento que tenemos que pasar al momento donde el chico ya puede alcanzar los alimentos por su propia mano. Claro. Entonces ahí empiezan los problemas, donde pero la madre está también el factor control que tienen que tener los padres. Totalmente. Vos bien dijiste, el factor control primero tiene que ser para los padres. Claro. Para que los padres sepan lo que está mal. Ponerle candado a la heladera, no sé, claro, qué sé yo. Claro. Porque vos fíjate que hay marcas muy conocidas, sin darla, que los chicos ven por la ruta y se quieren bajar, y se olvidan de que pueden comer un rico churrasco con ensalada, por decirte un dato, en el lugar del lado. Y con respecto a las edades, para terminar un poquito con la pregunta, la cronobiología tiene que ver con que los eventos cardiovasculares se van sumando, y por ahí un chico que pasa a la adolescencia con valores de colesterol no dosados, y empieza la vida cotidiana, la jungla, donde aparece el estrés, y donde se van sumando otros factores de riesgo, y se manifiesta la hipertensión arterial genética, que por herencia, que aparece después de los 40, 45 años, de repente, de la nada, teóricamente y con comillas, encontraste un paciente vascular, cuando en realidad tenías que haberlo tocado en etapa silenciosa, como bien dijiste vos. Claro, haberse anticipado, ¿no? Pero eso depende de la consulta que haga la persona. Por supuesto. Si no, es imposible detectarlo. Sí. A partir de qué edad, está bien, lo dijiste en una parte de la charla, que es prácticamente de toda la vida, ¿no? Desde que nace en adelante el control sobre la alimentación. Pero si tuvieras que decir, bueno, vamos a empezar a manejar topes para que la gente sepa, ojo que si este chico tiene, qué sé yo,
X años, 4 o 5 años, y pesa más de tanto, puede estar teniendo... Todo eso sería una forma preventiva de marcarle a la gente cuáles son los toques de atención necesarios para prestarle atención. Como bien dijimos, el neonatólogo al principio, cuando arranca la vida, y el pediatra, es muy importante la función del pediatra. De por sí tenemos muy buenos pediatras nosotros en San Nicolás, que hay que aprovecharlos, en el cual elaboran un índice, se llama índice de masa corporal, que es el peso sobre o dividido la estatura al cuadrado. Es una relación muy simple que se hace, en el cual si da menos de 20, entre 20 y 25 o más de 25, nos determina un pronóstico de la persona y un diagnóstico. El sobrepeso y la obesidad siempre está más arriba de 25 de ese índice, y nosotros vemos muchos chicos con ese valor y que también hacen deportes, o sea que hacen una parte de la historia pero no toda. Entonces el pediatra es importante que le haga el índice de masa corporal, le tome la presión arterial, como muchos pediatras lo hacen y lo hacen muy bien, para determinar si el chico ya está por encima de su percentilo adecuado o esperable para su edad, porque la hipertensión también existe en la infancia. ¿Y puede estar desarrollando un deporte y siendo hipertenso? Sí, claramente. Por eso es importante que... ¿Es más riesgoso, Sí, por supuesto. La hipertensión en la infancia no es de causa genética, sino es de causa secundaria, como decimos los cardiólogos. Hipertensión arterial secundaria quiere decir... Son adquiridas. Claro, que hay otros, sí, o que tienen otros órganos que están funcionando, órganos del cuerpo que están funcionando mal, por ejemplo, sus riñoncitos que quedaron mal después de un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, o que le funciona mal la tiroides. Entonces desarrollan hipertensión. En ese caso no hay que bajar la presión, por supuesto, pero hay que encontrar la causa por qué sucede. Eso pasa en el 5% del 100% de los pacientes hipertensos. Ese 5% tiene lo que se llama hipertensión arterial secundaria, que se puede manifestar en la infancia o se puede manifestar más tardíamente a lo largo de la vida. Entonces, cuando uno ve a un paciente hipertenso, lo primero que hace es tratar de descartar las causas secundarias de la hipertensión. ¿Cuánto demora un cardiólogo en dictaminar que una persona es hipertensa? Nosotros ahí tenemos que apoyarnos en la vieja clínica, que siempre es muy sabia. Se le hace un control de la presión arterial después de 5 o 10 minutos de haber estado en reposo, con la buena técnica, estirando bien el brazo izquierdo, o si no tiene brazo izquierdo, tiene complicación, se va utilizando brazo derecho, si no los miembros inferiores. Se determina con un tensiómetro aneroide después de un reposo, sin haber comido sustancias estimulantes del sistema nervioso central, ni haber tomado mate, ni café, ni alcohol en las horas previas. Y ahí se hace un control exhaustivo de la presión arterial. ¿Cuánto tiempo? Cuando el paciente viene a nuestro consultorio y encontramos que los valores de presión arterial pueden estar aumentados, le hacemos primero un dosaje, inculcándole una dieta sin sal, que se dose en forma domiciliaria, si es posible, a una enfermera lejos del consultorio, durante 7 días, y que nos traiga informado en un papel esos resultados. Entonces nosotros vemos después, evaluamos en una segunda instancia, o cuando el clínico ya pasó por esa etapa y nos manda el paciente en esas condiciones, ya con la determinación de 7 días de control de presión arterial, si es hipertenso, y en el caso que lo sea, si la hipertensión es leve, si es moderada o si es severa, ¿no? ¿Pueden ocurrir casos de que suba la presión arterial y que después... no importa, estamos en vivo, en radio, y de pronto suena el teléfono, ¿no? Ahí está. Lo clausuramos, le pusimos una venda. Quería preguntarte si una persona se la comienza a estudiar por la posibilidad de que sea hipertenso. Cuando pasa ciertos valores en la medición, ¿ya se le pone el rótulo de hipertenso de por vida? La hipertensión, Miguel Ángel, es una enfermedad crónica. Eso es muy importante saberlo. Primer aspecto para tener en cuenta. Muy importante saberlo. La hipertensión arterial, cuando se hizo en Massachusetts el diagnóstico de cromosómico a través del mapa cromosómico que se hizo en el año 96 en Harvard, se detectó que había un cromosoma que era el QTLC, hasta se lo encontró, el gen que le produce la hipertensión, y ese gen va a estar siempre, hasta que no exista otro tipo de terapias autoinmunes o genéticas para abolir en forma definitiva la existencia de una enfermedad. La hipertensión es y va a ser una enfermedad crónica.
Por lo tanto, es muy importante que la difusión y que el paciente sepa que comiendo sin sal y tomando una pastilla no se cura la hipertensión, solamente se la controla. Por eso trata uno de ser lo más simple posible en la explicación para que la gente lo entienda. Y entonces la hipertensión es una enfermedad crónica. Partimos de eso, sabemos que debemos cuidarnos toda la vida, que toda la vida debemos cuidarnos con la sal aunque nos cueste, y que toda la vida debemos hacer controles con nuestro médico clínico, con el cardiólogo correspondiente, aunque tengamos los valores de presión normales. Recordemos que los valores de presión arterial, en cuanto a la normalidad, fueron cambiando durante el desarrollo de los años, de las vidas. ¿Son más exigentes en este momento? Claro, exactamente. Cuando hablábamos en el 2002, en aquel momento teníamos el JNC7, que era la clasificación americana de hipertensión arterial, que nos decía que 130-80 podía considerarse como un valor normal de la hipertensión arterial, haciendo hincapié sobre todo en la presión arterial mínima, en el 80, en el 8, vulgarmente 8. Donde decíamos que si una persona tenía 8 de mínima, o 80 para decirlo de alguna forma, milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, se consideraba normal. Y que la máxima podríamos tener el lujo de tener 13 o 130 de máxima, o sistólica. Actualmente a los pacientes que están en tratamiento y que han tenido un evento cardiovascular, renal o cerebrovascular, el objetivo es que estén un poquito más abajo de ese valor, y si tuvieran 12, 7 y medio estaría mejor todavía. Es un margen que le favorece. Le favorece, ¿por qué? Porque se han hecho seguimientos poblacionales de pacientes intervenidos farmacológicamente versus aquellos que no están intervenidos farmacológicamente o con cuidado higiénico dietético, y se demostró que mientras más bajos son los valores de la presión arterial, casi en el límite del mareo por parte del pobre paciente, sí, que después nos hace reclamo en el consultorio y nos dice me siento tirado como un perejil, pero y es cierto porque estuvo acostumbrado a una realidad ficticia, una ficción durante mucho tiempo que hacía que estuviera más cerca de tener un evento que no tenerlo. Ahora, con estos valores, de acuerdo a las guías internacionales, europeas o americanas, se encuentra que los valores más bajos posibles son aquellos que benefician al paciente. Bien, si tuviera, me queda nada más que un minuto. Si tuvieras que hacer en tu consultorio en este momento, no sería la receta, sino las indicaciones fundamentales para un paciente que reúna estos inconvenientes, estos factores de riesgo, la dieta y demás. Dame tu concepto general. Yo te trataría de decir, si es un chico, le diría que haga la otra parte de la historia. ¿Por qué? Porque los chicos, la actividad física realmente se ha desarrollado mucho, hay conciencia, los papás los estimulamos y hasta a veces los acompañamos a hacer actividad física, claro. Y muy bien. Yo creo que eso ha mejorado mucho. De por sí los controles han mejorado mucho también, y al haber controles diagnosticamos que la otra parte de la historia con un chico no se está cumpliendo, que es la dieta. Estamos viendo, yo tengo la suerte de tener 23 años de cardiólogo y existe una cuestión que se llama experiencia, que cuando uno empezaba claro. No la consideraba y ahora la empieza a considerar y me parece bastante valiosa, que cuando nos enfrentamos a un paciente nos damos cuenta que solamente con interrogatorio que algo está fallando. Y lo que está fallando realmente lo encontramos cuando hacemos un dosaje bioquímico, claro. Y encontramos que los valores de colesterol, un chico flaco, de triglicéridos están aumentados. Entonces la otra parte de la historia es decirle, ok, si vos te matás haciendo ejercicio, si tu papá es tan contento porque vos haces ejercicio, pues soy goleador del equipo, bueno, terminá la otra parte de la historia. Cuando llegues a tu casa, no te comas o no te claves, como se dice vulgarmente, unas galletitas con alto contenido lipídico, y en vez de elegir el sándwich o el combo del día, elegí otra cosa. Claro. Entonces de esa manera vamos a hacer la historia completa y redonda. Eso en cuanto a los chicos. Y eso lo hablamos muy bien con los pediatras. Y cuanto a los adultos, la otra parte de la historia es decirle, si estás enfrente de desde la experiencia, ¿no? Si estás enfrente de una enfermedad crónica, primero no consideres que la curaste, porque no la curaste. Todavía no la curaste. Cuando exista la vacuna contra la hipertensión, la vamos a curar. Es decirle, si vos realmente la bajaste, te concientizaste y supiste que durante el X días que vos hiciste los controles, la presión te bajó, a veces sin pastilla y solamente cuidándote, ¿por qué no lo seguiste haciendo el resto del tiempo? Que ese es nuestro principal problema en los consultorios, en nuestros pacientes crónicos. Por eso el consejo que yo le daría al adulto es decirle, ok, terminá la parte de toda tu historia, no la hagas por la mitad. Claro. Y si la vas a hacer un desarreglo, está todo bien. El tema no es el desarreglo que se hace el fin de semana, el sábado, cuando se cena con amigos.
sino que el desarreglo pasa a ser el desarreglo de la comida crónica, de lo que la patrona cocina en la casa. Cotidiano, claro. Ese es el problema. Claro. Entonces, nuestra función como comunicadores, la tuya, la nuestra, es decirle, no es una enfermedad aguda, que se saca la uña encarnada y ya está, sino que esto dura siempre. Crónica le va a acompañar toda la vida. Exactamente. Guillermo Quijano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias. Siempre muy positivo tu aporte.